Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un capítulo más de este podcast llamado Peregrinos de Esperanza. Estamos con ustedes Ángel, Juan y Osvaldo para platicar acerca de este tema que nos atañe a todos como iglesia, especialmente en este año jubilar en el cual el Papa Francisco nos ha animado a vivir en la esperanza y también en esta virtud junto con la alegría para ver más allá, para ver en el futuro en relación a este tiempo de Pascua que hemos comenzado ya. Pues como cristianos sabemos que la resurrección de Jesús ha roto con la muerte y con ello nos ha dado la vida eterna, cosa que pues obviamente nos tiene muy alegres a todos nosotros y sobre todo que nos da esperanza de a partir de hoy en adelante. Pero antes de empezar, quiero preguntarles, Juan, Ángel, ¿cómo les fue de misiones de Semana Santa? ¿Cómo les fue a ustedes? Platíquenme un poquito. Hola, ¿qué tal, Osvaldo? Bien, pues gracias a Dios con bastante trabajito. Creo que fue una experiencia muy padre en las misiones. Creo que muy contentos, no sé a ustedes qué les pareció. Al menos acá en la parroquia donde yo estoy sirviendo hubo bastante trabajito con los misioneros y bueno, atendimos bastantes comunidades rurales, pero gracias a Dios todo bien. ¿Ustedes qué tal? Pues sí, como tú dices, Juan, la verdad que esta experiencia de misión o esta Semana Santa que vivimos, me atrevo a decir que fue muy importante para mí porque pudimos cubrir muchas cosas hablando de la parroquia. Yo le decía a los jóvenes que ellos no se involucraran solamente en lo que ya habían vivido, sino que buscaran vivir algo más, porque ellos ya están muy acostumbrados a vivir los oficios que cotidianamente ya habían servido. Yo les dije, déjense sorprender por Dios. ¿Qué más pueden entregar de su servicio y en dónde lo pueden ver? Y la verdad que fue muy enriquecedor todo lo que me dijeron, porque ellos se anonadaban hasta por lo más sencillo, hasta por lo que los niños podían hacer en la Pascua infantil y lo que ellos pudieron entregar en esa Pascua para adolescentes que hicieron, y la verdad que le invirtieron un muy buen tiempo, ¿eh? Qué padre. ¿A ti qué tal te fue, Osvaldo? La verdad que muy bien, gracias a Dios, pues en el vocacional ahí en Saltillo, ¿no? Fuimos a Cuatro Ciénegas a hacer la misión y con todos los jóvenes ahí discerniendo un poquito su vocación y en el trabajo, los oficios, con los muchachos, todo. La verdad lo disfruté demasiado y me ayudó mucho y que vamos a ver incluso esto que vamos a platicar el día de hoy y yo creo que resuena con lo que hemos hecho nosotros en estas misiones. Entonces dime, Juan, un poquito, traes algo ahí que nos querías decir, ¿no? Sí, claro, pues bueno, el tema que hoy vamos a platicar, como tú ya lo dijiste, es acerca de la resurrección, pero sobre todo vamos a tocar el tema de la esperanza y esto, bueno, en función, como ya también lo mencionaste, del jubileo que estamos viviendo como iglesia. Evidentemente hemos pasado este acontecimiento de la resurrección, estamos viviendo litúrgicamente el tiempo pascual y Cristo ha resucitado. Este hecho tiene que ser la premisa para iniciar nuestra conversión diaria, pero porque esto tendría que representar alegría y cómo es que se ve plasmada en la iglesia. La liturgia de la iglesia en estos días de Pascua rebosa de alegría por todas partes. Creo que es un sentimiento muy generalizado en la que cada uno de nosotros puede experimentar pues mucho júbilo y evidentemente la única razón de esta gran alegría es que Cristo pues ha resucitado. Creo, no sé ustedes qué opinen, pero últimamente nos hace falta una buena dosis a todos de alegría, sobre todo por los momentos en los que nos podemos sentir acosados por la muerte y las dificultades en muchas situaciones de nuestra vida. Necesitamos de la alegría que nos viene de la resurrección del Señor, que evidentemente nos hace experimentar un gozo verdadero, nos inspira y nos mueve a salir adelante en todo momento. Creo que la alegría que brota de la resurrección, mis hermanos, es una alegría que brota del corazón, que sobre todo se ha dejado interpelar por la maravillosa acción de la resurrección. No sé qué opinen ustedes. Creo yo, Juan, que tocas un punto muy importante, porque al hablar de la alegría pasaba mucho con los jóvenes. Al hablar de alegría es como que estar siempre feliz o siempre riéndote, y no. La alegría va más allá, es dejarte sorprender por Dios y cómo va interpelando en tu vida y en la vida de los demás. Claro. Porque puedo yo estar triste por alguna situación personal o familiar, pero luego ves cómo la alegría de Jesús se va manifestando en la vida de los que están enfrente de ti. Y eso es lo importante. Ya ven que les decía yo ahorita que los jóvenes se fijaban mucho en cómo Dios iba obrando en la vida de los demás. Y era eso, es que iban viendo toda la alegría que traía la resurrección del Señor a la vida de los demás. Ellos me dijeron eso, no son palabras mías, son palabras de esos adolescentes que se dejaron sorprender por Dios y que en esa misma sorpresa que vivieron
dejaron ver la alegría que se manifiesta en toda la comunidad, porque la verdad se involucró toda la comunidad, desde niños, adultos y pues sobre todo con los adolescentes, que fue mi prioridad en estas misiones. Exactamente, y sobre todo creo que todos tenemos como un anhelo fundamental para ser felices, porque bueno, evidentemente hemos sido creados para ellos y pues todos los medios que nos ofrece la iglesia, la liturgia, como tú dices, Ángel, estos oficios, estas actividades que hemos realizado y que ha brotado de la Semana Santa, pues nos permiten comprender esto. De hecho, San Ignacio de Loyola nos lo expresa a través de los ejercicios espirituales. No sé si ustedes alguna vez han escuchado hablar de eso, sobre el principio y fundamento, que básicamente es como el anhelo que todos nosotros guardamos en nuestro interior para hacer las cosas que creemos que agradan a Dios. Sí, pues de hecho, esta parte también que menciona un poquito San Ignacio en su fundamento, el principio, habla cómo esta relación, o me acuerdo muy bien que escuchaba eso de la relación de la persona con lo creado, porque a final de cuentas en estas relaciones hay parte también con el dolor y también con la infelicidad. Y es interesante esto porque no hay ninguna duda que pues el dolor es parte de nosotros. Claro. Es parte del ser humano, no podemos dejarlo de lado en ningún momento. Pero también es un claro efecto de cada una de las decisiones que podemos tomar mal o decisiones erróneas que podemos tener en nuestra vida. Porque a final de cuentas es algo que tampoco entendemos, porque eso, a pesar de no entenderlo, también puede convertirse en un gran maestro. O sea, el dolor puede ser, sí, algo que no nos gusta, algo que a final de cuentas nos molesta, pero también puede ser al mismo tiempo un gran maestro en nuestra vida, porque a final de cuentas la vida, desde el miedo al dolor, por así llamarlo, en lugar de vivirla desde la esperanza y la búsqueda de la felicidad, nos llevaría más bien a vivir desde las sombras, cuando realmente, con ahorita lo que nos comentaste hace ratito, Juan, estamos hechos a vivir en esta alegría, en esta luz, en esta esperanza y la paz. Es decir, sí es maestro, pero estaríamos completamente equivocados si dijéramos que todo debe vivir desde el miedo, desde el dolor, sino al contrario. Ahorita, como mencionamos, el nombre de nuestro podcast es Peregrinos de Esperanza, pues si bien la esperanza debe de regir esto más que el dolor es parte de nosotros, pero no debe de dominar todo ello. ¿Les ha pasado muchas veces cuando están pasando por alguna situación difícil, algo de miedo que tengan enfrente de ustedes o la adversidad, pues dijeran ustedes, no lo quiero vivir o no sé cómo vivirlo? Y hasta muchas veces nos limitamos o no queremos vivirlo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a solamente compartir lo bueno, a solamente compartir alegrías. Pero cuando nos pasa una situación como la que dice Osvaldo, ¿cómo es que tenemos que actuar nosotros, que somos esos peregrinos de la esperanza? Esos ahora sí que evangelizadores que van manifestando a Dios en las alegrías. Porque recordar esto, la resurrección para nosotros nos ha traído alegría, pero cuando las cosas no van bien, ¿cómo es que actuamos o cómo es que debemos actuar? Así es, yo creo que es como una experiencia muy común que la mayoría de nosotros alguna vez ha experimentado, preguntarse el sentido del porqué, el sentido del dolor. Creo que también las personas que nos están escuchando podrán identificarse un poquito con esta cuestión. Hay momentos de mucha frustración, hay momentos de dificultad o incluso momentos de crisis en los que particularmente surge esta pregunta del por qué. Creo que de la misma manera en la que lo hizo Job, este personaje bíblico del Antiguo Testamento que la mayoría de nosotros conoce, pues podemos dar una breve explicación sobre el sentido del dolor y que bueno, evidentemente, aunque no se limita solo a esto, nos pueden dar ciertas luces para comprenderlo, ¿no? A la luz de la esperanza, a la luz de la resurrección, ¿cómo podríamos explicar estas razones, Ángel? ¿Tú crees que tenga como un sentido hablar del dolor? Claro, mira, la primera es el hecho de que somos criaturas y por lo tanto necesitadas, frágiles, vulnerables y finitas. Esta realidad que nos llama a aceptarla como parte de la vida. Somos conscientes de que llegará el final y muchas veces pues podemos incluir desánimos por las fragilidades y debilidades que poseemos como seres humanos. Pues sabemos que todos podemos errar, todos podemos equivocarnos, hasta el punto de llegar a perder la esperanza. Pero ¿a cuántos de nosotros no nos ha pasado
que estamos tan saturados por las cosas del día a día que al realizar nuestro propio examen de conciencia podemos identificar muchos aspectos que no nos han gustado de nosotros mismos. Por otro lado, podremos entender que el ejercicio de nuestra libre albedrío tomamos decisiones que delinean nuestra felicidad e infelicidad, en la medida de que sean orientadas o no hacia lo que verdaderamente nos lleva a ser plenos. Muchas veces pensamos que la plenitud solamente es que nos pasen cosas buenas, pero cuando erramos o tenemos algún error, tenemos que conocer y entender que también ahí está Dios y ahí también están nuestros hermanos que pueden ayudarnos y alentarnos a seguir adelante. Sí, igualmente, ahorita mencionabas tú, Bernal, la parte de qué pasa por nosotros y si hemos presentado alguna dificultad y cómo la afrontamos. Y también ahorita lo que nos comentaba Juan en este sentido con Job, con todo. Entonces, a mí me llama mucho la atención el hecho de que, pues sí me han pasado, claro, muchas adversidades, ¿no? Al final de cuentas, incluso con cosas tan pequeñas que pudiéramos incluso magnificarlas tanto que cerramos nuestra mente, nuestro corazón ante esta experiencia de Dios que tú nos hablas, ¿no? Que no vemos a Dios en estos pequeños detalles que para nosotros se nos hacen grandes errores o grandes dificultades. Y me recuerda, y lo recordaba con esta parte de Juan, ¿no? Que decías de Job, de si Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Es interesante y esa parte muy, muy bueno y muy enriquecedor para nosotros también ver a Dios en esa parte. Yo creo que he aprendido mucho pues, a lo largo del camino y creo yo que también lo he visto en otras personas que me han enseñado esto, en cómo desde las cosas que parecieran malas también salen cosas buenas, ¿verdad? Dice, hay un dicho de eso si no me equivoco, dentro de lo malo lo bueno, ¿no? Al final de cuentas, pero a partir de aquí también, pero podemos irnos un poquito en la parte de nuestra fragilidad, lo mencionabas, Ángel, porque a veces las cosas cuando son motivadas por nuestros afectos desordenados, porque pues, tenemos afectos desordenados al final de cuentas, claro, pero no responden a los anhelos más profundos de nuestra humanidad. Más bien nos llevan a provocar este sufrimiento. Hacia nosotros mismos nos pareciéramos hasta cierto punto masoquistas, entre comillas, porque pues como nos dejamos llevar por estas cosas y que a final de cuentas parecieran que nos van a llevar a una felicidad, pues no es una felicidad plena, al contrario, nos dejan más vacíos y nos dejan todavía con más sufrimiento y a final de cuentas sí a nosotros mismos, pero también ante los demás, también haciendo sufrir a los más cercanos. Porque estas acciones que también nosotros llamamos pecado, pues generan dolor y sufrimiento. Y el pecado también toma cuerpo en nuestras acciones y genera el mal. Especialmente ahí como que se ve un poquito en la angustia, en la intranquilidad e incluso en la violencia. Y eso afecta a cada uno de nosotros, primero internamente, y queramos o no, por más que digamos, es que este pecado mío es nada más interno, nadie se da cuenta o no pudiera afectar, pero no, porque lo hacemos visible ante los demás en el hecho de que hacemos caer en el abismo, podemos llamar así, en la muerte especialmente, y teniendo un sinsentido en nuestra vida, sin tener un horizonte claro al cual estamos caminando, porque nos dejamos llevar totalmente por estos pecados. Claro, en definitiva, el mal es la ausencia del bien, de equilibrio y la luz. Creo que cuando nosotros podemos experimentar estas crisis de las que hablamos, siempre es bueno que nosotros podamos examinar que hasta qué punto hay motivaciones, como ya lo decía Osvaldo, en las que podemos sentirnos desordenados o en las que sentimos que nos alejamos de Dios. Esta ausencia de Dios en la vida de una persona o de un grupo es la que definitivamente genera dolor y sufrimiento. Evidentemente, como somos seres humanos, no estamos exentos de vivir y de padecer el sufrimiento. Al final del día es algo a lo que tendemos naturalmente, no solamente físico, sino también en el espíritu. Pero siempre es bueno que en conciencia podamos decir que el pecado es oscuridad. Lo que Dios nos ha traído definitivamente con el suceso de la resurrección es la luz. Vivir en pecado es evidentemente vivir en la oscuridad, vivir en las tinieblas, y muchas veces cuando nosotros hacemos un examen de conciencia objetivo en el que podemos identificar qué es lo que nos ata, cuáles son nuestros obstáculos, cuáles son nuestros errores o digámoslo en un término más teológico, cuál es la pasión dominante,
el sufrimiento definitivamente es la materialización del mal que nosotros mismos pues a veces elegimos. Y totalmente, Juan, porque a final de cuentas, en cuanto a los hombres, las mujeres, todos en lo que mencionabas, y me hacía recordar algo que menciona mucho el Papa Francisco, porque tenía mucho así una palabrita o una frase, esta cultura del descarte. Claro. Esta cultura en la cual haces a un lado a aquella persona que pues a lo mejor por lo mismo de la sociedad actual en la cual si no aportas algo útil, entre comillas útil, pues no me sirves. Y eso es lo que nos hace caer el pecado, ¿no? Porque este pecado de la indiferencia, este pecado donde hacemos a un lado del camino de nuestras vidas y se les condena a esta oscuridad que mencionabas, de un olvido. O sea, una oscuridad referida como un olvido de la persona, de esta indiferencia, este descarte. Y pues el sufrimiento ha sido la posibilidad de abrazar su realidad, de ser criaturas frágiles, porque somos limitados y también somos necesitados. Y especialmente hay un regalo, por así llamarlo, de alcanzar la libertad desde el espíritu. Es decir, sí hay una cultura del descarte, sí hay algunas cosas que nos hacen a un lado, otras personas que nos hacen descartados, nos hacen para un lado. Sin embargo, desde ahí también podemos ver de esta libertad de espíritu. Como yo creo que en algún momento platicando con ustedes, en algún otro momento, me llamaba mucho la atención esto de la libertad de espíritu, que a final de cuentas hace al hombre totalmente otro, porque a pesar de toda esta indiferencia, a pesar de todo lo que pudiera estar pasando allá afuera, esa libertad de espíritu que está en esa persona lo va a ayudar a seguir adelante con esta esperanza. Y pues aprendes también que cuando abrazas el dolor y te abres a vivirlo como parte inevitable de la vida, te dispones a aprender de él. O sea, esto que te mencionaba, ¿no? Mencionaba de la libertad de espíritu. Se convierte en un espacio redentor. Esta frase es como que muy, muy grande, muy maravillosa, porque pasar de un descarte a un olvido, a algo totalmente diferente, como lo es un espacio redentor, un espacio de salvación, pues también es el modo en el que uno ve la perspectiva y en cómo va tu relación con Dios. Y este espacio redentor se puede ver como un significado orientador de la vida, es decir, hacia dónde vamos caminando. Claro, me llama mucho la atención como el pensamiento que tú tienes, Osvaldo, y no nada más que sea tuyo, sino que todo lo que tú has visto como experiencia de compartir con esos jóvenes que tienen la necesidad de acercarse más a Dios y de preguntarse si Dios es el que les está hablando para poder seguirlo. Y no me dejarán mentir que en esta semana de Pascua todos los cristianos nos hemos llenado de gozo por la resurrección de Jesús. ¿Qué es esto que nos llama a salir de las tinieblas y de la violencia, del dolor, de la segregación, de la angustia y la desesperanza? Eso es lo que tienen la necesidad mucho los jóvenes, de salir de ese entorno y conocer que Jesús es el que nos invita a que juntos con Él seamos capaces de liberarnos de nuestros miedos, de todo lo que nos ata, a dejarnos iluminar por las bondades que hay en el corazón humano. Y que toda la creación, para que nuestra vida se realicen en el amor y lleguen a ser sal de la tierra y luz del mundo. Eso es lo que se preguntan mucho ahorita los adolescentes y los jóvenes, que sabemos muy bien que están regresando los jóvenes a las parroquias después de pues ahora sí que una tiniebla tan grande que vivimos como humanidad. Ya que están regresando los jóvenes a la parroquia, son esos jóvenes que se sintieron segregados, no por su decisión, sino porque se tuvieron que apartar de la iglesia por la situación que se vivió. Y ahora que están cerca de ello, pues pueden comprender y entender ahora sí lo que es en realidad la resurrección y cómo es que se tiene que vivir esta Pascua que estamos iniciando, ¿verdad? Claro, sí, totalmente, y es muy importante esto que dices, porque para ser sal y luz del mundo es un criterio muy grande para, como tú dices, con los jóvenes, con las nuevas generaciones, como quieras llamarlo, pues sí hay un cambio drástico en esto que vivimos primero, pues en la pandemia, ¿no? Que ya parece muy lejana, pero a final de cuentas estamos volviendo de esta parte. Y aparte que la resurrección de Jesús muestra la aceptación de Dios ante su sacrificio, ¿verdad? Aquí un dato importantísimo que tenemos que tener en cuenta. En la fidelidad a su amor y su entrega total al hombre. Y en él
y en él perdón de tantos hombres y mujeres que luchan por la justicia y el amor, y de aquellos que son víctimas de las tinieblas del corazón de muchos. Hemos hablado mucho de tinieblas, hemos hablado mucho de el olvido. Pareciera que nuestro podcast es ese, pero no, más bien es importante tener esto en cuenta porque es como la contraparte de lo que queremos dar a conocer, ¿no? Y de cómo a partir de aquí tenemos que subir y llegar a tal lado con la esperanza. Bien, pues evidentemente esto que hemos hablado nos va como conduciendo por el camino de la Pascua. La resurrección nos llama como cristianos a dejar a un lado también la comodidad, la mediocridad de nuestra vida, a comprometernos evidentemente ante el dolor, el sufrimiento de los otros y bueno, particularmente de los más necesitados, en consonancia con lo que decía Osvaldo, esta cultura a la que nos invita el Papa Francisco, a velar también por las personas más necesitadas, sobre todo aquellos que están en situaciones vulnerables, pero también en nuestra propia vida dejar a un lado aquellas adicciones, aquellas cosas que nos impiden ver con claridad, el placer fácil, pasajero, también la indiferencia ante la violencia y las desigualdades sociales. También creo que estamos llamados, como ya decía Ángel, a sentirnos interpelados por el otro, a que nuestro corazón esté reorientado hacia las cosas que verdaderamente valen la pena, que nos planifican y sobre todo también a purificar nuestros deseos, afectos y acciones en la propia vida espiritual. Definitivamente con la resurrección de Jesús en nuestras vidas, cuando contemplamos este gran acontecimiento en nuestro corazón, algo nuevo sucede. Somos liberados de aquello que nos esclaviza, de aquello que nos lastima, también de aquellas cosas con las que dañamos y hacemos sufrir a otros. Definitivamente nos abre el camino para renacer a una vida nueva, también a vestir el corazón con vestiduras limpias, blancas, que cambiemos el odio, el egoísmo por la esperanza y que también vayamos construyendo esta civilización del amor y de la misericordia con actitudes y acciones nuevas que alimenten la unidad común. Definitivamente es una gran tarea el poder colocar esta fe que hemos recibido, que se nos ha transmitido y que también nosotros hemos cultivado en la bondad del ser humano, para construir también una sociedad de justicia, de paz. El cristiano está llamado a anunciar la buena nueva a los pobres, como lo dice este texto de Isaías que hemos escuchado en un montón de ocasiones, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y evidentemente a consolar a todos los que lloran, porque nos sentimos amados por quien es el amor verdadero. Y para poder sentirnos amados, fíjense que toda esta Semana Santa que acabamos de vivir, especialmente yo que compartía, desde previo en los preparativos para el Vía Crucis, yo me acuerdo que reflexionaba mucho con la palabra del cómo es que podemos llamar a Dios Abba. Y reflexionaba con los matrimonios, porque ellos son los que me ayudaron más. Yo les decía, Abba es decirle papá a Dios de una manera tan cariñosa, es como si le dijeras papito, como si tuvieras tanta confianza de acercarte con ese Padre tan amoroso, con el cual te acercas a hablarle, no en diminutivo, sino a hablarle con tanta confianza para poder pedirle lo que tanto necesitas, para poder tratar a los demás como hermanos, porque todos somos hijos del mismo Padre. Por eso el vivir así es vivir en gracia o desde la gracia. Aún en nuestras limitaciones y debilidades, sin desanimarnos por los tropiezos y las caídas. ¿Cuántas veces no hemos pensado en que si ya caímos, va a ser muy difícil para nosotros levantarnos? Pero por eso hay que rodearnos de los demás. Es estar así, sin desanimarnos. Aun cuando la esperanza parece desvanecer, cuando las expectativas y los sueños parecen no realizarse jamás, esta vida nueva manifestada vivamente se presenta en la vitalizadora de la resurrección del Señor. Con la razón arde a nuestro corazón, o sea, nuestro corazón ardía cuando escuchábamos y sentíamos que en verdad el que había resucitado era el Señor. Nadie más que Jesús había resucitado, ese que nos ha enseñado a decirle a Dios Abba. Imagínense cómo podemos sentir en nuestro corazón esto que tanto decían los discípulos y esos apóstoles que iban caminando con el Señor. Sí, con esa cita de Lucas que mencionas de cómo ardían nuestros corazones, que mencionan, si no me equivoco, son los discípulos de Maús, ¿verdad? Claro, sí. Son los discípulos de Maús cuando se dan cuenta de que era Jesús el que estaba ahí con ellos,
Y pues me llama la atención el hecho de que cómo ardían nuestros corazones y la alegría que estamos hablando como que empatan muy bien. Pero la pregunta más bien aquí sería, y yo a ver si se la lanzo y algo que ustedes quieran también aportar ahí, pues ser alegres o la alegría implica saber lo que estamos viviendo, es decir, la alegría de la vida, de la resurrección, pero después quedarse en sí mismo o implica también compartirlo a los demás. Yo creo que es la segunda, pero también quisiera saber su punto de vista, no sé qué me puedan decir. Sabes, Osvaldo, yo tengo como muy presente de esa pregunta el testimonio de las mujeres que fueron al sepulcro y dice el texto bíblico, fueron y compartieron de esta noticia. Creo que es un relato muy claro que nosotros tenemos en cuenta, en la mente, en el corazón, para actualizar en nuestra propia vida el deseo de compartir esta noticia, como ya lo mencioné, esta buena nueva. Muchos son los textos que nos transmiten los evangelios para conectar con esa alegría que ha llenado el corazón pues de tantísimas personas, ¿no? A lo largo de la historia, que incluso a nosotros llega esa alegría y pues bueno, definitivamente estamos llamados a abrir el corazón para recibirla. El fundamento de nuestra fe cristiana indudablemente es que Cristo no está muerto, sino que ha vencido a la muerte, vive una vida nueva, distinta para siempre, y esa noticia es una noticia que a todos tiene que interpelarnos, una noticia que nosotros tenemos que transmitir como cristianos, como bautizados, y que ya de hecho en los primeros tiempos se cuestionaba, ¿no? Por ejemplo, San Pablo en la primera carta a los Corintios afirma que si Cristo no ha resucitado, pues vana sería la predicación y vana también la fe. Nuestra fe radica en el hecho de que pues estamos delante de un Dios vivo. Sí, ciertamente, Juan, con esto que mencionas del centralismo de Cristo en nuestra vida y especialmente en la resurrección, por esto que dice San Pablo, pues también tiene que generar, y con la pregunta que lanzaba hace rato, ¿no? Primero en nosotros y tiene que ser un cambio en nuestra vida, también recordando a San Pablo, pues esa conversión, ¿no? Que tiene él cuando encuentra a Cristo y cambia radicalmente su vida, de ser perseguidor ahora a ser evangelizador. Y es algo bellísimo y a su vez que da ejemplo claro de lo que tenemos que hacer nosotros. Y ese encuentro con Cristo y esa centralidad de Cristo en nuestra vida y en nuestra fe debe hacer lo mismo con nosotros. ¿Para qué? Para que podamos conectar con quien ha vencido a la muerte, porque conectar con Cristo no es otra cosa más que abrir un horizonte que a lo mejor no lo tenemos planeado, no lo tenemos visto, pero llena el corazón y eso hace respirar hondo incluso cuando pareciera que ya estamos estancados. Entonces este encuentro con Cristo y esta vida nueva en Cristo nos ayuda a salir del confort, de la zona de confort, para poder así en estos momentos que parecieran pues, que no hay esperanza y que pudiera haber frustración, pues convertirlo de mejor manera. Pero ¿por qué el hombre es el que antes o después tiene que enfrentarse a la muerte y piensa que todos sus proyectos se vienen abajo? Fíjense que la experiencia necesaria y obligada del dolor nos adentra en el sentido del sufrimiento humano como una parte inherente de nuestra vida. Y no basta esa supervivencia colectiva en la que algunos se amparan. Efectivamente, soy un miembro de una sociedad, de una familia. Formo parte de una comunidad. Y con todo ello me interesa saber todo y si yo en persona viviré. Si soy capaz de generar vida, una vida de abundancia, de compartir la gracia con los demás, esa misma gracia que he recibido y es la gracia que nos rodea. Y construir así la civilización del amor. Qué tan difícil muchas veces es para nosotros tratar de hablar del amor y de la alegría, pero nos toca a nosotros poder compartirla y poder ser parte de esa comunidad que vive el amor. Así es, pues en definitiva, queridos hermanos, este tiempo de Pascua, que ustedes saben dura 50 días hasta la venida del Espíritu Santo, nos ayuda a entrenarnos en este sentido. Debemos sonreír, aunque parece algo muy sencillo, evidentemente no con una sonrisa estudiada o fingida, sino una sonrisa que brota desde lo más hondo de nuestro corazón, que sea sincera, sencilla y que también análogamente es como aquella agua del manantial
que sabe curar las almas y que sabe curar a todos cuantos se acercan a beber de esa agua. El tiempo de Pascua nos ofrece definitivamente una oportunidad de purificar nuestro corazón para que pueda salir verdaderamente esta alegría, esta paz que solamente Cristo puede darnos. Sí, y pues pudiéramos hablar de mucho más y de muchas más cosas del año jubilar, del tema que estamos ahorita charlando un poquito, pero no nos daría el tiempo nunca para acabar. Pero ahorita con eso que estás diciendo, Juan, para concluir poco a poco, pues es muy cierto, y más porque también hay que quitar de nosotros y desterrar la amargura del alma, especialmente, para tener una visión más positiva y esperanzada de la vida, esta esperanza que nunca falte. Lo cual no es incompatible con tener los ojos bien abiertos y darnos cuenta de que el mundo sigue habiendo guerra y corrupción. Es decir, no es cegarnos de lo que está pasando en el mundo del día de hoy, pero siguen existiendo estos dolorosísimos abortos, eutanasias, vientres de alquiler, como varias cosas que, pues, que nos generan tristeza. Pero aunque no hemos ganado la batalla todavía, Jesús sí. Jesús ya la ganó con esta resurrección, venciendo a la muerte de modo definitivo al abandonar este sepulcro. Entonces hay que hacer un esfuerzo para ser más contemplativos, es decir, para mirar a Jesús. A Jesús no tanto en la parte del dolor, que es importante, sí, pero en esta esperanza de la resurrección. Es decir, mirar hacia arriba y no deprimirnos ni mucho menos con las incomodidades del camino o las dificultades que a lo mejor todavía no superamos. Por eso, miren, la Pascua no va a ser más sencilla que la Cuaresma. Sabemos muy bien todos los que estamos aquí presentes que en la Cuaresma buscamos purificar nuestro corazón. Saber nosotros exponer todo lo que está creando nuestro corazón para intentar cambiarlo. Y por eso en la Pascua se ve el resultado. Si realmente hemos logrado sacar todo el vinagre que lo embarga, para poder poner la miel que Dios quiere otorgarnos, y esa compartirla con los demás, para poder compartir eso que proviene de Dios. Tenemos un mundo muy herido, hace falta inyectarle la alegría de la fe, pero para eso primero debemos tenerlo en el corazón, y en ocasiones no es fácil. Por eso el gran reto de la sonrisa no es inmediato, dura todo el tiempo de la Pascua, para que la efusión del Espíritu Santo nos dé como fruto el gozo y la paz. Pues sí, pues los invitamos especialmente a todos ustedes a vivir ese tiempo de Pascua sumergidos especialmente en esta alegría de Cristo que ha vencido a la muerte, tenerlo siempre en mente, tenerlo en nuestro corazón, para que tengamos esta esperanza y esta vida en abundancia. Entonces, y les agradecemos mucho por su tiempo, por escucharnos, por estar aquí con nosotros, acompañarnos en este episodio, y nos seguimos encomendando mucho sus oraciones. Pues bien, no se pierdan, así es, no se pierdan esta serie de episodios sobre la esperanza. Síganos en redes sociales y ayúdenos a compartir. Y bueno, pues les deseamos a todos felices Pascuas de Resurrección. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye.